como auditor externo, trabajando en una empresa Big Four, una firma de auditoría externa. Hacíamos auditoría financiera contable y hacíamos también revisión de prevención de lavado de dinero. En temas de prevención de lavado, tengo experiencia haciendo inspecciones en entidades financieras del sector bancario y también cuento con experiencia en el mercado bursátil, ya que estoy desempeñándome como auditor interno en una casa de bolsa. Bueno, en relación a formación académica, soy de formación administrador y cuento también con una certificación internacional FIBA en prevención de lavado. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar ya con el contenido. Nuevamente agradeciendo su confianza y su participación. Permiso. Es la presentación del curso y vamos básicamente ya a entrar en materia en lo que se relaciona al lavado de dinero. Lavado de dinero, vemos la definición que el artículo 196 del Código Penal nos da en relación a este hecho punible. Y lo define como el que ocultara un objeto proveniente de un crimen, un hecho punible realizado por un miembro de una asociación criminal prevista en el artículo 239 y un hecho punible señalado en la ley 1340 88 de los artículos 37 al 45. En relación a estos temas, no se preocupen porque hay un catálogo de hechos punibles que se denominan hechos precedentes al lavado de dinero, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Entonces, vemos que el lavado de dinero es aquel que oculta el objeto proveniente de estos tres conceptos: crimen, hecho punible de este catálogo. Recordemos que un crimen es cualquier hecho punible que tiene una pena prevista en el marco normativo, una pena privativa de libertad de un periodo de 5 años en adelante. Entonces, el catálogo que tenemos nosotros establecido en nuestro marco jurídico local es un catálogo enunciativo, pero no es vinculante en el sentido de que cualquier crimen, cualquier hecho punible que tenga una pena privativa de libertad de mayor de 5 años, puede, y el que ocultase el objeto proveniente de este crimen puede ser, digámosle, imputado por lavado de dinero. Bueno, como segundo punto tenemos también al que disimule la procedencia de, de los, digamos, de los beneficios o de los retornos de estos hechos punibles, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, vemos que el que ocultara, y no solamente que el que oculta, sino que el que disimula su procedencia, frustrara, peligrara el conocimiento de su procedencia o su comiso especial o su secuestro. La misma pena, en el segundo artículo dice, se aplicará al que obtuviere un objeto señalado en el inciso anterior, lo proporcionare a un tercero, y adicionalmente lo guardara o utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención. O sea, para ser imputado por lavado de dinero no hace falta que yo sea el autor material del hecho punible precedente inicialmente, sino que con el meramente yo conocer el origen de este fondo, que es un origen ilícito, y al yo haber guardado o utilizado para mí o para otro dichos fondos, ya podría estar en condiciones de ser imputado por lavado de dinero. ¿Sí?
Eso. Y continuamos en relación a las conductas. Vamos a hacer un análisis de la descripción de cada una de las mismas y ver a qué se refiere cada una de ellas. El ocultar es, es la actividad de dificultar el acceso al objeto del beneficio, en este caso, del lavado de dinero, a los órganos de persecución. Se caracteriza por la colocación del objeto en un lugar no usual o por cubrirlo de algún modo. En este caso, el lavado de dinero y más que nada la utilización de entidades financieras para el lavado de dinero no podría calificarse como un lugar no usual, sino que muy por el contrario es, digámosle, lo más usual para el manejo de los fondos. Ahora sí está asociado a cubrirlo de algún modo. Y en ese cubrirlo de algún modo entran las etapas, que son tres, de el lavado de dinero, que las vamos a ver en diapositivas más adelante, ¿sí? Bueno, segundo concepto es disimular, que es disfrazar o ocultar algo para que parezca distinto de lo que es. En tal sentido, disimular la procedencia puede entenderse como dificultar, por medio de maniobras conducentes al error, la prueba de que el objeto proviene de un hecho antijurídico del catálogo. Cuando hablamos de catálogo, nos estamos refiriendo al catálogo de hechos precedentes de lavado, ¿verdad? Bueno, en este caso, básicamente, hoy por hoy, y para contextualizar un poco, las maniobras a las cuales hace referencia este artículo están asociadas más que nada a armar estructuras financieras donde exista un sinnúmero de transacciones que puedan hacer dificultoso seguirle la pista o el rastro al dinero. Siempre en términos de lavado de dinero decimos que es importante seguir al dinero, seguirle la pista al dinero. Y hoy por hoy los lavadores establecen estructuras financieras muy complejas, inclusive transnacionales, que abarcan a distintos países, donde involucran entidades jurídicas, personas físicas, distintas estrategias sí, estrategias para poder dificultar o disfrazar el origen ilícito de los fondos, ¿sí? Como tercer concepto tenemos frustrar, que es dejar sin efecto un propósito contra la intención de quien procura realizarlo y así frustrar el conocimiento de la procedencia. Es llevar al fracaso de los actos de los respectivos actos del procedimiento tendientes a averiguar el origen del dinero. Del mismo modo, se puede frustrar el hallazgo, el comiso, la privación de ganancias o el comiso especial y el secuestro. Es decir, que si yo frustrase inclusive el decomiso del origen, o sea, el decomiso de los fondos generados, también podría estar siendo imputado por el hecho de lavado de dinero. Y peligrar supone el fracaso del acto, en este caso está muy asociado al concepto anterior, por una determinada circunstancia que el fracaso no se diera. El peligro debe darse en las mismas hipótesis señaladas en lo que hacíamos referencia de que peligrar sería como muy similar a frustrar, ya que yo estaría impidiendo que primero o se conozca o se decomise el beneficio o el producto del lavado, ¿sí? Si por ahí aprovecho y hago la mención que si es que hay consultas, eh, por favor, si me pueden ir comentando. Me dicen si se podría ver las diapositivas. Si yo no sé, entiendo que se están visualizando las diapositivas que mencioné, que más adelante las vamos a ir viendo en orden para que no haya inconvenientes con el tema didáctico. Ya. Sí, disculpen unos minutos, me dicen, sí, me dicen que quisiera que me confirmen por favor si están pudiendo ver las presentaciones, las diapositivas se pueden visualizar o no, si me lo pueden escribir en el chat, por favor.
Si me dicen que sí se ve. Sí, entiendo. Bueno, perfecto. Disculpen la interrupción. Queríamos confirmar si estaban pudiendo visualizar las diapositivas. Bueno, como les había mencionado, si por ahí hubiesen consultas, eh, estamos, si me las pueden ir poniendo en el chat a medida que yo las vaya ya leyendo, voy a ir tratando o de responderlas en el momento si es que está asociado al tema que estamos tratando, o bien al final si tendríamos una sección de consultas de temas generales asociados al lavado de dinero. De repente que quizás fue algún tema que no estaba abarcado en esta presentación o algún tema que quisieran conocer con más detalle, ¿no? Bueno, eh, quisiera hacer mención también de que hoy por hoy, eh, a nivel de los organismos internacionales de lavado de dinero, el hecho jurídico, o el hecho antijurídico, mejor dicho, de lavado de dinero, no se, primero que nada, no se circunscribe únicamente al lavado de dinero. El hecho jurídico hoy por hoy, antijurídico, está catalogado como lavado de bienes. Yo puedo incluir no solamente el dinero propiamente tal, sino que el lavado de activos en general, ¿sí? Activos como cualquier bien o derecho que con el cual tenga una organización. Por otro lado, hay dos hechos antijurídicos que están muy asociados al lavado. eh, y hoy por hoy, si bien los voy a mencionar, la idea no es profundizar demasiado en ellos, pero eventualmente podríamos en capacitaciones posteriores. Son dos que son el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo este esquema viene dado por los organismos internacionales, como repetía, donde son los países nórdicos más desarrollados los que están promulgando la regulación en temas de prevención de lavado. Con lo cual, hoy por hoy, en nuestras latitudes, quizás el tema de proliferación de armas de destrucción masiva sea bastante extraño, o sea, es poco común. Pero igual está, y tenemos de hecho una legislación local que está asociada a este tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y lo mismo el financiamiento del terrorismo. No obstante, hacer la aclaración que en una conferencia en la que tuve oportunidad de participar, eh, cuando habla de financiamiento del terrorismo, es como el terrorismo clásico, más, digámosle, islámico o de ese sector del mundo. No está, o por lo menos el gobierno paraguayo no hace la conexión quizás por un montón de factores políticos, si se quiere, a lo que a lo que podría ser un terrorismo más paraguayo, digamos, más local, sino que hoy por hoy la concepción del financiamiento del terrorismo está asociado a los ciudadanos de procedencia de países árabes y todo ese tipo de cosas. O sea, es más a nivel, digámosle, norteamericano el concepto de terrorismo que hoy por hoy se maneja. ¿Sí? Aunque igualmente está la legislación y en el futuro quizás exista la posibilidad de ampliar este concepto, pero hoy por hoy está así. Bueno, me dicen que tienen problemas con el audio. Bueno, no sé si se está escuchando bien, por favor, si me pueden también confirmar eso. La presentación o la definición que teníamos inicialmente de lavado de dinero venía del Código Penal. Y ahora vamos sí a la definición del lavado de dinero que nos dicta la Ley 1015, que es la ley que trata o sea, trata específicamente el tema del lavado de dinero. Vemos que la definición es muy parecida, tiene algunas diferencias, pero es básicamente lo mismo. Dice, comete delito de lavado de dinero o bienes, vieron que ya incluye los bienes también, el que con dolo o culpa. Veamos, el dolo no necesariamente es la intencionalidad, pero el dolo habla de negligencia. Y podemos ver inclusive que cuando vayamos agregando más y viendo diapositivas más adelante, uno si está formando parte de un sujeto obligado, que vamos a ver ahí cuáles son los sujetos obligados, uno debe mostrar diligencia justamente en
en su trabajo y su mejor esfuerzo para prevenir que la entidad en la cual uno está inmerso sea objeto de lavado de dinero. Y en caso de que uno no lo hiciese, no fuese uno capaz de demostrar el mejor esfuerzo, uno podría ser inculpado con dolo, lo cual está tipificado acá como lo pueden ver. Y ojo que no está asociado única y exclusivamente a la figura del oficial de cumplimiento, porque muchas veces en tema de lavado de dinero se hace hincapié en la figura del oficial de cumplimiento, pero la responsabilidad del lavado de dinero es personal, inclusive a los funcionarios individuales. ¿Me explico? Entonces, todos los funcionarios de una entidad que es sujeto obligado o inclusive las profesiones que están tipificadas como sujetos obligados. Hoy por hoy están escribanos, bueno, y abogados, entiendo, lo vamos a ver más adelante. Esas profesiones deben realizar, no, miento, abogados no, solo escribanos hoy por hoy, deben realizar su mejor esfuerzo para asegurarse de que no sean objeto de lavado de dinero, ¿sí? Bueno. Continuamos entonces con la definición. Oculte un objeto proveniente de un crimen o de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista, de un delito tipificado por la ley 1340-88 que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas y su modificación. Entonces, ocultar, que ya lo veíamos un poco más arriba en los conceptos que habíamos mencionado. Respecto de tal objeto, nuevamente, del beneficio del, digamos, del producto del lavado, tenemos que disimule su origen, frustre o peligre el conocimiento de su origen o su ubicación, su encuentro, su decomiso, su incautación, su secuestro o su embargo preventivo. Que obtenga, adquiera, convierta, transfiera, guarde o utilice para sí mismo o para otro, el objeto mencionado en el párrafo primero. La apreciación del conocimiento o la negligencia se basarán en las circunstancias y elementos objetivos que se verifiquen en el caso concreto. Sea apreciación del conocimiento o negligencia. Es decir, que yo sepa o no sepa, o directamente que no quiera saber. Ese no quiera saber es lo que entraría a tallar como negligencia, ¿sí? Bueno. Tenemos también el artículo quinto que dice en el que en los casos de los incisos primero y segundo, los que mencionamos anteriormente, y por negligencia grave, desconociera la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el numeral 1 del inciso primero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Repito esto, el que en los casos de los incisos primero y segundo, y por negligencia grave. La negligencia grave sería que yo demuestre una negligencia en mis funciones y no hiciese lo que se espera, lo mínimo que se espera de mí para conocer el origen de los fondos como entidad sujeto obligado o como funcionario de una entidad sujeto obligado, y de modo a que yo desconociera producto de esa negligencia la procedencia, igual puedo ser imputado porque se demuestre una negligencia grave. Lo que se podría concluir en que yo realmente no quería saber cuál era el origen real de los fondos. ¿Sí? Bueno. eh, bueno, en el marco normativo, esa era un poco la definición de lavado de dinero como está estipulada en nuestro marco legal, ¿sí? En el marco normativo, el artículo 71 de la Constitución Nacional habla de el narcotráfico, la drogadicción y la rehabilitación. Si ven, nuestra Constitución Nacional
es ya de un tiempo atrás, entonces tiene la concepción inicial de lo clásico del lavado de dinero, donde en teoría el lavado de dinero era siempre el producto de narcotráfico, drogadicción, etcétera. Hoy por hoy la concepción es mucho más amplia, pero nuestra legislación, por lo menos la Constitución, se quedó como un poco en ese estadio anterior. ¿Sí? El Estado reprimirá la producción y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente, perdón, de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de drogas, la ley reglamentará la producción y el uso medicinal de las mismas, etcétera, etcétera. Acá está también estipulada la Constitución en el artículo 71, asociado siempre al tema de drogadicción, pero hoy por hoy sabemos que no es ese el único hecho que puede generar lavado de dinero. Inclusive cuando lo veamos en el catálogo de delitos precedentes, vamos a ver cuestiones bastante más amplias que la drogadicción. Bueno, otro marco normativo que es la ley 3440, que modifica el artículo 196 del Código Penal, ampliando los hechos antijurídicos precedentes del lavado de dinero, que es la que vamos a ver. La ley 1015, que ya vimos. La ley 4024, que castiga los hechos punibles de, esta es la que ya les mencionaba, terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Dicho sea de paso, aprovecho de mencionar que, no sé si sabían o no, hay una entidad o un organismo internacional que se llama GAFI. El GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo que es el encargado de calificar a los países. Es un organismo multilateral, digámosle, de muchos países, que es el encargado de calificar a los países. En su momento, en el año 2011, por ahí, Paraguay recibió una calificación no tan positiva del capítulo sudamericano de esta entidad, que es el GAFI Sud, o ahora es GAFI LAT, ya no es más GAFI Sud, es GAFI LAT. Pero bueno, vinieron representantes de otros países a hacer una inspección. Y resulta que no nos fue tan bien. Entonces, producto de eso, Paraguay pasó a lo que es la lista gris. La lista gris es un listado de países. Bueno, hay lista roja o lista negra, lista gris y lista blanca. Las listas blancas son los países que tienen su marco jurídico y sus organismos con controles fuertes para prevención del lavado de dinero. La lista gris es donde hay debilidades en lavado de dinero y la lista negra son países donde definitivamente no hay mucho control o por decir ningún control en relación a este tema. Entonces Paraguay entró en su momento en esta lista gris. Después de unos esfuerzos del gobierno nacional, salió el país de esta lista gris y uno de estos esfuerzos fue justamente esta ley, la del tercer ítem, que es la que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Porque uno de los ítems a cotejar era que tuviésemos en el marco normativo nacional una ley que penalice el terrorismo, digamos. Y así. Entonces salimos de esta lista gris y hoy por hoy entre este año y el próximo vamos a recibir nuevamente una evaluación del GAFI Sud o GAFI LAT en concepto de la adecuación del marco normativo del país, de las entidades, en temas de prevención de lavado de dinero. Justamente estamos en ese proceso y bueno, veremos cómo nos va como país. Bueno, otro marco normativo importante es el Acuerdo de Cooperación y Control del Lavado de Dinero proveniente del tráfico de estupefacientes suscrito entre el Paraguay y Estados Unidos. Y otra ley que también fue producto de, digámosle, de la evaluación negativa fue la de inmovilización de fondos o activos financieros. Esta es la ley 4503/11. Ya, perfecto. Vamos avanzando. Bueno, ahora sí entramos ya un poco en el catálogo de hechos precedentes, producto de los cuales se puede obtener lavado de dinero. O sea, todo el producto o el beneficio que se obtenga de estos hechos, de esos delitos precedentes, podría ser considerado lavado de dinero. Permiso.
Bueno, lo vamos a ir citando. El primero sería la rufianería. Pues tenemos trata de personas con fines de su explotación sexual, tratas de personas con fines de su explotación personal y laboral, el proxenetismo, la violación del derecho de autor y derechos conexos, de la violación del derecho de marca, de la violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales, extorsión, extorsión agravada, estafa, operaciones fraudulentas por computadora, lesión de confianza, usura, procesamiento ilícito de desechos, ingreso de sustancias nocivas al territorio nacional, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, soborno agravado, prevaricato, asociación criminal. Ya. Serían básicamente esos los hechos precedentes del lavado de dinero. Entonces, de repente uno piensa, ah, bueno, está el narcotraficante, está un tipo como Pablo Escobar, o está un tipo como, no sé, el Chapo Guzmán, lo que sea, y el producto de su venta ilícita de drogas, de estupefacientes, es lavado de dinero. Pero fíjense que, por ejemplo, el tratamiento ilegal de desechos, de residuos, es un hecho precedente de lavado de dinero. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un frigorífico X que está tirando sus desechos, sus desperdicios a los arroyos o al lago, a lo que sea, sin un adecuado tratamiento, entonces todo lo que se está ahorrando en hacer un tratamiento adecuado de sus afluentes, de sus desechos, podría ser considerado lavado de dinero también. O sea, es un hecho antijurídico precedente. Con lo cual, lo que necesitamos, en este caso, es ampliar nuestra visión y nuestra concepción de lo que es el lavado de dinero y salir un poco de el narcotráfico o lo que sea, sino que ir bien concretamente y ampliando nuestro entendimiento para conocer con ciencia cierta qué es lavado de dinero y cuáles son los hechos precedentes. ¿Sí? Bueno, ya vimos la definición, ya vimos los delitos precedentes. Ya vimos el marco normativo. Ahora lo que vamos a ver es quiénes son los sujetos obligados. Quiénes están obligados a tener, a hacer una debida diligencia, a conocer a sus clientes y a estar atentos a no ser utilizados como vehículos para el lavado de dinero. ¿Sí? Vamos a ver que son unos cuantos. Vamos ya por los más clásicos. Los bancos, las financieras, las compañías de seguros, casas de cambio, las sociedades y agencias de valores, las bolsas de valores, las sociedades de inversión, sociedades de mandato, las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación, las cooperativas, las que explotan juegos de azar, las inmobiliarias, las fundaciones o organizaciones no gubernamentales, las casas de empeño, cualquier otra persona física o jurídica que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, al comercio de joyas, a las piedras y metales preciosos, objetos de arte, antigüedades o a la inversión filatélica o numismática. Acá en este listado, producto de una actualización, hoy por hoy, por ejemplo, las playas de vehículo son sujeto obligado de prevención de lavado de dinero. También como había mencionado, los escribanos son sujeto obligado de lavado de dinero, con una resolución reglamentaria. Los contadores también son sujeto obligado de lavado de dinero, solo que los contadores todavía no tienen una resolución reglamentaria, porque esas son lo que se denominan las profesiones, eh, profesiones básicamente más personales, de una relación de confianza sería abogados, eventualmente, que todavía no tienen resolución reglamentaria, contadores y escribanos, por ejemplo. Los escribanos ya tienen una resolución reglamentaria en donde ellos tienen que pedir el origen de los fondos a sus clientes al realizar alguna tramitación.
serían esos entonces los sujetos obligados. ¿Obligados a qué? Obligados a varias cosas. Obligados a conocer a su cliente y obligados a monitorear sus transacciones y obligados a reportar operaciones sospechosas a la entidad que verifica y en este caso hace un estudio y un análisis de esas operaciones sospechosas. Hoy por hoy en Paraguay, el organismo que hace esa verificación es la CEPRELAT, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la unidad de inteligencia financiera de la CEPRELAT. Me preguntan cuándo los contadores entrarían. Y eso, para eso tiene que haber una resolución reglamentaria por parte del organismo de supervisión natural. Ahí está. Porque si ustedes se fijan, ahí no es como un conflicto, pero por ejemplo los bancos, se los pongo como ejemplo. La CEPRELAT trabaja como un órgano de consultoría y emisión de normativa. Pero el órgano de supervisión natural del cumplimiento de que los bancos estén acorde a esa normativa en tema de prevención de lavado es la Superintendencia de Bancos. Lo mismo en seguros, la Superintendencia de Seguros. En cooperativas, INCOP. En juegos de azar, CONAXAR y así. Cada órgano es el encargado, en el caso de las bolsas de valores, las casas de bolsa y demás, la Comisión Nacional de Valores. Entonces, cada órgano sujeto obligado tiene su regulador natural. Entonces, en este caso, muy probablemente quizás entre hacia los contadores por la Subsecretaría de Estado de Tributación. La verdad que hoy por hoy no estoy en conocimiento de que haya alguna regulación. Sí están tipificados, ojo, como sujeto obligado, pero no hay una resolución normativa del cómo, del qué tienen que hacer. Entonces, está ahí digámosle, como sujeto obligado, pero no hay una resolución reglamentaria como sí hay en el caso de los escribanos, por ejemplo. Entonces, eh, entiendo que en el futuro la idea es que converja hacia ahí, Francisco, respondiendo un poco tu pregunta. Igualmente, hoy por hoy algo que vale la pena aclarar es que la evasión impositiva en Paraguay no es un hecho precedente del lavado de dinero. En otros países y a nivel internacional, si yo no pago mis impuestos, es decir, declaro mal o no pago mis impuestos, el producto de ese no pago o todo aquello que no pagué es lavado de dinero también. Acá en Paraguay no es así todavía, pero como les digo, como esto es un movimiento mundial y estamos muy estirados, digámosle, por los países del norte, es muy probable que tarde o temprano se nos exija adecuar nuestra normativa local para incluir este hecho jurídico, antijurídico, como un hecho precedente en el catálogo, ¿sí? Bueno, ya vimos los sujetos obligados, los delitos precedentes, ahora vamos a ver lo que son las etapas del lavado de dinero. ¿Cuáles son las etapas? Tenemos tres etapas principales. Primera etapa es la colocación, segunda etapa es la estratificación y tercera etapa es la integración. Cabe aclarar que, como les mencionaba anteriormente, hoy por hoy el hecho punible en términos generales es lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Las etapas del financiamiento del terrorismo son otras. Esto es solamente del lavado de dinero. Es decir, generar fondos de un hecho antijurídico y legitimarlos o tratar de legitimarlos a través del sistema financiero o otras entidades existentes. Entonces, vemos cuáles son las etapas. La primera es la colocación. La colocación es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas. Durante esta fase inicial, el lavador del dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales. Es decir, genero fondos, producto del lavado de dinero, producto de un hecho antijurídico precedente del lavado de dinero, y voy colocándola en el sistema financiero. Obviamente, para no despertar sospechas, la colocación es
eh, bastante pequeña, va tratando de ser esparcida en distintas entidades financieras, en distintas entidades, digámosle, y no obviamente en una forma masiva para ocultar su origen ilícito. La estratificación es la separación de los fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, que es lo que yo ya les había comentado, como fin de desdibujar la transacción original. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de las actividades ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos. Es decir, tengo una empresa, yo deposito, después tengo una empresa, puedo, por ejemplo, trabajar con instrumentos de comercio exterior, en teoría vendo supuestamente mercadería, gasto, invierto inclusive en la mercadería y después de eso, en teoría, me pagan con una carta de crédito o con una transferencia bancaria. Entonces, y el producto de eso es el lavado de dinero. Ojo que a los lavadores están muy dispuestos a perder inclusive parte de su dinero, entonces, pero para poder utilizar la parte restante, ¿me explico? Los lavadores están inclusive dispuestos a sacrificar parte de esa ganancia de modo a poder limpiar la parte restante y poder hacer uso de ella. Y posteriormente, la moneda virtual, perdón, nos pregunta Cintia en relación a Bitcoin. Bitcoin, entiendo que hoy por hoy no hay regulación local en Paraguay de las criptomonedas. Las criptomonedas es un tema un poco amplio, un poco complejo también, pero no hay regulación local de las criptomonedas por el momento. Igualmente entiendo que en este caso eh, el organismo que estaría de repente tomando la posta en algún tipo de regulación podría ser la Comisión Nacional de Valores, pero a nivel de lavado de dinero no hay algo establecido en relación a las criptomonedas. Sí a la transferencia electrónica de dinero, eso sí. Giros telefónicos, eso sí está. Es más, si ustedes se van a hacer un giro, muy probablemente les impriman en la boleta, usted tenga que firmar lo que sería una declaración jurada de licitud de fondos. Entonces ahí ustedes declaran que los fondos son lícitos y se obtuvieron de fuentes lícitas justamente por esto, ¿verdad? Bueno. Y posteriormente la integración, que es que yo coloco el dinero en el sistema, hago que en el sistema de vueltas se vaya acá, venga allá, se den 1500 vueltas y después que mareo a todo el mundo, lo vuelvo a juntar, a integrar para dar apariencia legítima y a riqueza ilícita, mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear la percepción de legitimidad. El lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo, proyectos comerciales, entre otros. Esas serían las etapas del lavado de dinero. Bueno, ¿cuáles son los controles que existen a fin de prevenir que una entidad sea sujeto o objeto, en este caso, de lavado de dinero? Mencioné cuatro principales, no son los únicos, pero hay cuatro principales que sería interesante repasar. Primer control clave está por sus abreviaturas en inglés. Disculpen por eso, pero era lo más fácil y a nivel internacional se conoce así. Permiso. Sí. Es KYC, KYC, que es la abreviatura de Know Your Customer. Conoce a su cliente. Lo más importante al momento del inicio del relacionamiento comercial es conocer al cliente, conocer la persona, de dónde viene su riqueza, de cuál es la fuente de generación de ingresos, si tiene fuente de generación de ingresos alternativa. Lo importante es conocer al cliente, saber de dónde viene su plata, saber de dónde está trayendo el dinero, conocer al cliente. Eso es clave
fundamental. Sin un adecuado conocimiento del cliente, el resto de los controles, monitoreos, señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas, que es lo que viene más adelante, no sirve. Tenemos que conocer al cliente de forma adecuada, conocerlo no solamente en el origen de su fondo, sino que en el perfil transaccional. ¿Qué se espera que el cliente haga? ¿Qué productos quiere usar el cliente? ¿Cómo los va a usar? ¿Cómo los va a usar? Es importante conocer al cliente y qué espera el cliente usar de mí como entidad. En el caso de un banco, de una financiera, ¿qué espero yo que el cliente haga? ¿Cuál espero yo que sea el promedio de sus movimientos? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, en función a este conocimiento del cliente, tengo las herramientas para hacer un adecuado monitoreo. Es decir, el cliente viene, abre una cuenta y bueno, entonces yo sé que el cliente espera operar en cuenta corriente, en caja de ahorro, en X producto y espero yo que el cliente tenga un movimiento mensual, un ingreso mensual de X cantidad. Espero yo que el cliente me dijo que vivía en Lambaré. Entonces yo espero que el cliente opere principalmente en sucursales de Lambaré o en las alrededores de Gran Asunción, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, yo tengo todos los elementos para poder hacer un seguimiento a este cliente. Saber qué hace conmigo, cuándo deposita, qué plata me trae, qué retira, etcétera. Puedo yo seguirle la pista a este cliente, ¿verdad? En relación al monitoreo, también hay algo que es importante destacar. Volumen, al volumen de operaciones que tienen las entidades financieras y la cantidad de clientes que tienen, no puede monitorear a todos los clientes por igual. Es muy difícil y es imposible, sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades financieras? Establecen niveles de riesgo, establecen factores que se ponderan para sacar una calificación del cliente. Parecido a lo que sería una calificación de Inforconf, quizá el de la faja de crédito, pero a nivel de riesgo de lavado de dinero. Entonces funciona eso. Yo lo que tengo es un cliente de riesgo alto, un cliente de riesgo medio y un cliente de riesgo bajo. Y en función a este riesgo voy estableciendo el monitoreo que le voy a hacer. Obviamente, hay un principio que se ocupa en el tema del lavado de dinero y en la auditoría también, que es el principio eh, de prevención, que es basada en riesgo. Es decir, yo tengo como entidad, como profesional, mis recursos escasos. No tengo muchos recursos, no tengo todo el tiempo para andar pasándome viendo transacciones. Entonces, lo que yo hago es llevar la mayor cantidad de recursos a donde está el riesgo, es decir, a los riesgos altos y medios. Ahí voy yo a invertir mi tiempo, mis ganas, mi energía en riesgo alto y después riesgo medio y por último riesgo bajo. Entonces yo voy monitoreando las transacciones del cliente. Ahora, después de este monitoreo de transacciones de cliente, yo puedo identificar situaciones que no me cierran, situaciones que, digámosle, me llaman la atención. Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? Voy a establecer a través de sistemas computarizados, obvio, porque es muy difícil cuando estamos hablando de una entidad financiera poder hacer monitoreo de todos los movimientos. Entonces se hacen lo que se llama señales de alerta. Salta una señal de alerta, ¿por qué? Porque el cliente me dijo, por ejemplo, que, bueno, él cobra 10 millones de guaraníes mensuales, X, ¿verdad? Y de repente viene un buen día y me deposita 100 millones. Entonces, es como que no se entiende. El tipo me dijo, o la persona me dijo, bueno, gana 10 millones y de dónde salen los 100 millones. Necesito yo saber de dónde vienen los 100 millones. Con lo cual, ese monitoreo lleva a que todo movimiento que está por fuera del conocimiento de que yo tengo del cliente debería constituirse en una señal de alerta para mi entidad. Entonces, cuando salta esta señal de alerta por este depósito hipotético de los 100 millones, por ejemplo, ¿qué hace la entidad? Le llama al cliente. A través de su oficial de cuenta, le llama, le contacta y le dice, señor fulano, usted hizo un depósito de 100 millones, necesitamos saber el origen de esos 100 millones. Y generalmente, obviamente, piden documentación de respaldo. No es que el cliente le cuenta nomás a la entidad, ah, no, saqué de acá mi plata. Entonces, en función a eso, le piden su documentación de respaldo al cliente,
quien acerca esa documentación y es analizada por el área de prevención de lavado. Si es que la documentación es razonable, entonces lo que se hace es, se da de baja esa alerta. Se, digámosle, cierra la alerta. Ahora, si la documentación no es razonable y no termina de justificar el origen, entonces se procede al último eslabón de la cadena, que es un reporte de operación sospechosa. Las entidades sujetos obligados están obligadas a reportar operaciones sospechosas, como por sus siglas ROS, un ROS, emitir un ROS, reporte de operación sospechosa, a la CEPRELAT, detallando aquello que identificaron de sospechoso en el sentido de que la operativa del cliente no guardaba relación con el conocimiento que yo había tenido del cliente en un primer momento al inicio del relacionamiento. ¿Sí? Cabe destacar que este conocimiento del cliente yo tendría que ir actualizándolo también a medida que el cliente opera conmigo. Es decir, y en función al riesgo, yo establezco cada, perdón, cada cuánto voy a ir actualizando la documentación del cliente o los datos del cliente. Si tengo cliente de riesgo alto, quizás decida cada año solicitarle actualización. Cliente de riesgo medio cada 2 años y cliente de riesgo bajo cada 3 años. Esto no es una regla así de 1, 2 y 3, es un ejemplo, pero sí debería yo tener algún esquema de actualización de información de mis clientes, de modo a poder ir actualizándome y actualizando mis registros para que el monitoreo siempre sea actualizado. ¿Sí? Bueno, esos son los controles, digámosle, fundamentales que hacen a la prevención. Hay otros controles que son de aporte que son importantes. Primero es que las entidades, sujetos obligados, bueno, las entidades más grandes, quizás seguros, casas de bolsa, bancos financieros, cuenten con lo que se llama un comité de cumplimiento. Un comité de cumplimiento donde se lleva todo lo relacionado a desvíos, alertas, y se hace un seguimiento acabado de caso a caso. Se deja en actas, se le abren actas para hacer un seguimiento de todas las situaciones que se identificaron. Eso sería ya más a nivel más corporativo y todo lo demás. Después es importante tener un manual de prevención de lavado de dinero o políticas o procedimientos para que uno pueda saber qué hacer en cada caso. Es importante que uno tenga esa documentación para que uno mismo, que puede ser el responsable por una entidad o los funcionarios de la misma, sepan cómo actuar y qué hacer. ¿Sí? Después, otro punto importante, eslabón clave, es la capacitación a los funcionarios. Mencionábamos en unas diapositivas anteriores que el funcionario es responsable individualmente y personalmente por temas de lavado de dinero, con lo cual tiene que estar capacitado, tiene que conocer, tiene que saber cómo conocer al cliente, cuáles pueden ser las señales de alerta en distintos ámbitos. ¿Sí? Entonces es importante que el funcionariado reciba la capacitación necesaria. Y por último, donde quizá podamos recibir un poco de ayuda es en los sistemas informáticos, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de transacciones, un volumen muy importante de transacciones que no nos permite hacer un control minucioso uno a uno de las transacciones realizadas. Entonces, en este caso es importante contar con un buen sistema informático, obviamente mencionando a las entidades ya de más tamaño, que puedan ser capaces de identificar adecuadamente estas señales de alerta que mencionábamos. En función al conocimiento del cliente, identificar las señales de alerta y hacer un seguimiento adecuado para saber si corresponde o no emitir un reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT. Bueno, esos serían los controles. Dicho esto, básicamente una presentación general en relación a temas de lavado. Quisiera saber si hay alguna consulta, alguna duda del tema de lavado, de lo que venimos hablando, quizá algún tema que pueda no haberse tocado en la presentación, pero la idea era hacer una introductoria del lavado, cómo se define en el marco normativo y mencionar algunos conceptos generales y básicos de cómo prevenir, cuáles son los conceptos clave de cómo una entidad o un profesional puede prevenirse de lavado de dinero. Entonces, quedo atento a sus consultas, a sus dudas, les leo en el chat. Estoy
a las órdenes para poder resolver las mismas. Me pregunta Francisco, dice, con respecto al reporte de operaciones sospechosas para una empresa que no tiene una regulación normal inmobiliaria, ¿no debería tener también un sistema de envío de reportes vía web? Sí, en este caso, te cuento que de mi experiencia conozco. Los bancos financieras y sujetos obligados tienen un sistema de reportes vía web, ROS Web. Eh, y es más, todos los reportes hoy por hoy son vía web. En relación a otros sujetos obligados, entiendo y asumo, y si por ahí vos tenés alguna otra experiencia, si pudieses comentar, eh, que debería replicarse este ROS Web para los otros sujetos obligados. Pero la verdad de las cosas, no estoy tan al tanto si otros sujetos obligados como las inmobiliarias que mencionabas, eh, tienen también ese sistema o no. Deberían, entiendo, tenerlo porque por una cuestión de confidencialidad también. Algo que no mencioné es que todos los reportes de operación sospechosa son estrictamente confidenciales. Está penado por ley la divulgación de su contenido. Así que es estrictamente confidencial cualquier reporte de operación sospechosa. Así que si ustedes en sus entidades tienen o los han emitido, es de acceso restricto totalmente. Ah, me dice Francisco que no tienen. La verdad que sería bueno hacer un análisis del por qué, ¿verdad? Pero es raro porque yo sé que la CEPRELAT tiene el sistema armado, digámosle, y está aplicable para otros sujetos obligados. No sabía que sujetos obligados, digámosle, de inmobiliarias o juegos de azar quizás tengan reportes a mano, formularios manuales. Sí, me imagino. Me imagino que ha de ser bastante complejo el tema, más todavía por la sensibilidad de la información. Es muy probable que algún reporte o algún formulario pueda, no sé, al estar en papel, es más complicado. De repente lo que yo no sé si en el tema inmobiliario, a nivel de gremio sería quizá interesante, porque lo que tienen bueno los bancos y financieras es que tienen su gremio y a nivel de gremio van a plantear algunos temas. Entonces quizás el gremio, si es que hay, plantear quizá esa inquietud hace prelat, ¿verdad? Gracias Francisco por tu pregunta y bueno, abierto también a otras dudas que puedan tener. Bueno, aparentemente no hay más dudas. Les agradezco mucho a nombre de Convergencia Comercial la presencia virtual. Espero que el curso haya sido de su agrado, hayan podido obtener el conocimiento de forma general, claro está, ¿verdad? Que estaban esperando. Personalmente les agradezco mucho. Y bueno, yo a disposición también para lo que hubiera lugar. Dice Cintia, después del sonado caso de Forex, hubo más controles y muy fuertes para las entidades bancarias. Y la verdad de las cosas que este caso, que inclusive hay los famosos cuatro bancos, los reguladores, la superintendencia de bancos está bastante
digámosle, quisquilloso con ese tema del lavado de dinero. E inclusive publicaciones en prensa de casos de entidades financieras importantes, inclusive sistémicas, es bastante quisquilloso con ese tema cada vez más. Igual ellos entienden que es un proceso de maduración, porque la normativa mundial, inclusive la local, va evolucionando. Entonces, son bastante observadores. Hoy, por ejemplo, eh, los auditores externos tienen que hacer una verificación específica sobre el lavado de dinero a sus auditados, es decir, los bancos tienen que contar con una auditoría externa